Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Titiano Rema. El día de hoy continuaremos con la parte 4 de esta serie que hemos estado viendo sobre el libro de Michael Hoffman, Judaism, Strange Gods. Y bueno amigos, como siempre, comenzamos con el resumen de lo que vimos en el capítulo pasado. Y bueno, pues primero vimos que no sirve de nada estudiar el Talmud o el Midrash para comprender la Biblia o el cristianismo. Y vimos que no sirve de nada porque el Talmud pues viene siendo las tradiciones de los ancianos, las que se refirió Jesús y que invalidan la palabra de Dios, o sea, la ley de Moisés, o sea, la Biblia. Vimos también la fantasía de que Dios le entregó a Moisés secretamente la Torá oral o Talmud en el monte Sinaí. Vimos que en el judaísmo moderno existe esta historia o esta fantasía de que Dios le entregó secretamente, aparte de la Biblia, le entregó a Moisés la tradición oral o el Talmud, que es una revelación extra, aparte que ayudaba a entender según esto la Biblia. Vemos que esto no viene en la Biblia, vemos que es una fantasía de los rabinos y vimos que no hay ninguna prueba de esto. Vimos que Jesús, en tan solo una frase en la Biblia, en el Nuevo Testamento, derribó esta falacia mentirosa de la Torá oral o del Talmud, que es de inspiración divina, según esto, entregada en el monte Sinaí a Moisés. Vimos que Jesús en cambio les dijo que no creen en Moisés y sus escritos, o sea, en la Biblia, que sí es de inspiración divina. Vimos cómo los fariseos discriminaban y veían inferiores, como subhumanos, a los Am Haaretz, o sea, la gente del vulgo, la gente campesina, la gente del campo, la gente común. Los veían como inmundos y sucios, y hasta les decían que eran malditos por tener esa condición. En cambio Jesús les predicó a esta gente y creyeron, y muchos de ellos eran de los apóstoles. Vimos la fábula mentirosa de que la Biblia está incompleta y que le falta el Talmud para entenderse mejor. Que según esto ellos dicen que el Talmud vienen más detalles, que da más cosas, más detalles que en la Biblia no vienen. Y pues bueno, en el Talmud son pláticas de los rabinos, de los ancianos, que según a su imaginación, ellos dan una interpretación. Vimos también que la palabra judaísmo ya es algo mal empleado para referirse a la religión del Antiguo Testamento, a la religión de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, a la religión de los israelitas. El judaísmo moderno ya es otra cosa totalmente diferente a eso. Emplear judaísmo es algo incorrecto para la religión de la Biblia. La palabra judaísmo significaría una religión nueva, basada en los escritos de los ancianos, de los rabinos, o sea, en el Talmud, que no tiene nada que ver con la Biblia, ni con Jehová, ni con Jesús. Vimos el caso del gran rabino de Roma, que se convirtió al catolicismo y que fue muy mal visto por toda la comunidad judía. Y después este rabino, Soli, quiso enseñar las escrituras, o sea, la Biblia, a través de una visión del Talmud y de la tradición de los ancianos, lo cual es un gran error, ya que el Talmud son tradiciones de hombres, de los fariseos que mencionó Jesús, y no tienen nada que ver con la Biblia, ni ayudan a entender, ni nos beneficia en nada como cristianos. Ok amigos, continuamos con el libro. El israelismo primitivo se vio unido con el cristianismo, por ser la promesa cumplida del Mesías. O sea, el israelismo primitivo, la religión bíblica real. Los primeros cristianos se veían a sí mismos como fieles israelitas, simplemente siguiendo las enseñanzas de Yahweh, o Jehová, como lo queramos pronunciar. De hecho, la primera disputa principal de la iglesia cristiana fue si los no israelitas, estos son, los gentiles, podrían incluso ser parte del cristianismo. Si el teólogo Jones hubiera escrito lo anterior, no habría ningún problema, porque los nombres israelitas y Yahvé son representaciones directas e históricamente precisas del pueblo, las creencias y la deidad del credo del Antiguo Testamento.
De hecho, estos términos descriptivos precisos fueron de uso general por escritores cristianos, eruditos y teólogos durante siglos antes de los albores del periodo moderno. Según uno de los principales rabinos ortodoxos y eruditos judíos de Estados Unidos, Jacob Neusner, este libro presenta la estructura y el sistema de funcionamiento del judaísmo rabínico, el sistema religioso particular establecido por los sabios o rabinos, que se nutrieron en los primeros 6 siglos de la era común. Este mismo judaísmo también se llama talmúdico, porque su declaración principal lo establece el Talmud de Babilonia. Muy claramente este rabino lo dice muy claro, muy real y muy sincero. El rabino Nesner se refiere a un judaísmo rabínico. Esto indica que surgió en Babilonia, durante los siglos posteriores a la crucifixión de Cristo. El rabino Neusner señala además que la literatura rabínica tomó forma durante la era naciente y formativa del cristianismo. Él llama al cristianismo un desafío que tenía que enfrentarse porque el cristianismo apelaba a los mismos escritos autorizados, las escrituras hebreas del antiguo Israel, o sea la Biblia del Antiguo Testamento, que este judaísmo formuló a su manera. Observe la delimitación que hace Neusner entre las antiguas escrituras hebreas y la literatura rabínica. Es evidente que no son lo mismo. La primera es la raíz antigua del cristianismo, o sea la Biblia. La segunda, formulada después de la encarnación y crucifixión de Cristo, es la raíz moderna del judaísmo talmúdico. O sea que israelita es igual a fe del Antiguo Testamento y igual o ligado al cristianismo. Y entonces el judaísmo vendría siendo un talmudismo, o sea, de la tradición de los ancianos, de los escritos de los rabinos, de Cristo en adelante, no bíblico. Muy claro, ¿no lo creen, amigos? Seguir creyendo nosotros, amigos, que el judaísmo moderno, rabínico, tiene algo que ver con la Biblia, o que son el pueblo escogido de Dios, o que son el pueblo del Antiguo Testamento, es algo ridículo, es algo que no es real, y sería algo imaginario, o algo que nos han hecho creer, o que simplemente sería un sesgo cognitivo donde no tenemos toda la información y nos dejamos llevar por la mayoría, ¿no? A lo mejor la mayoría de los pastores y los cristianos creen esto y lo mencionan a lo mejor desde el púlpito, pero yo creo que es un gran sesgo que donde no tienen la información correcta, precisa, simplemente generalizan. Es una percepción, simplemente, pero no tienen los datos reales. Y bueno, aquí en esta serie con este libro de Michael A. Hoffman, lo estamos viendo. Y lo estamos viendo que mismos rabinos lo dicen. Lo estamos viendo con mismas evidencias del mismo judaísmo, de la misma religión judía, de rabinos. Que ellos lo tienen muy claro. Que los cristianos no lo tengan claro, yo creo que a lo mejor es una falta de información. Ok, continuamos, amigos. Una mirada más cercana a la literatura rabínica. Echemos un vistazo más cerca a esta formativa literatura rabínica, entre comillas. Es formativo porque es la piedra fundamental del judaísmo, y no lo es el Antiguo Testamento, o sea, la Biblia. La tradición de los ancianos condenados por Cristo en los pasajes de Marcos 7 y Mateo 15 fue una gnosis oral que preservó el pensamiento detrás de la idolatría y la apostasía de los israelitas que habían adorado el becerro de oro y habían dado de comer a sus hijos a Moloc. Era una corriente subterránea de corrupción que amenazaba con crecer e institucionalizarse en una religión formal y competitiva al comprometerse con la escritura. El punto de ebullición de la corrupción se alcanzó después de que el liderazgo judío fariseo rechazó al Mesías, Jesús. Habiendo rechazado al Mesías bíblico, fueron culpables de haber perpetrado un crimen enorme, de hecho cósmico, contra la ley de Dios, sus profecías y profetas, que todo esto venía en la Biblia, ¿verdad? Como resultado de los efectos corruptores de esta transgresión, comenzaron a dedicar sus tradiciones orales a la escritura, comenzando con la Mishnah. El rabino Neusner admite que
La Mishnah ciertamente es el primer documento del judaísmo rabínico. Formalmente se encuentra en el centro del sistema, ya que los principales documentos rabínicos posteriores se presentan como si fueran exégesis de la Mishnah. Muy claro, amigos, esta fe subterránea, corrupta, que comenzaba y amenazaba con crecer e institucionalizarse, al hacer un lado la Biblia quedó comprometida y comenzó a desviarse. Esta corriente llegó hasta el punto de ser la de los fariseos. Llegó al punto de estar en el templo y el liderazgo judío la tomó como su religión. Esto comenzando en los tiempos de Jesús, lo cual Jesús chocó contra ellos y los corrigió. Vemos que el rabino Neusner admite que la Mishnah se encuentra en el centro del sistema, ya que los principales documentos rabínicos posteriores se presentan como si fueran una exégesis de esta Mishnah que escribió Yehuda Hanasi 2 siglos después de la venida de Cristo. Muy claro, amigos. Y bueno, amigos, yo aquí quise ponerle la carátula de Wikipedia de este rabino, de la información de este rabino, Jacob Neusner. Y bueno, nos dice que es un historiador, teólogo, rabino, catedrático y escritor estadounidense, estudioso del judaísmo. O sea, no es cualquier persona, es una persona que sabe del tema. Neusner estudió en la Universidad de Harvard en el Seminario Teológico Judío, donde se ordenó de rabino. Estudió en la Universidad de Oxford y la Universidad de Columbia. Es un veterano profesor judío, experto en estudios mishnaicos y talmúdicos. Muy claros, amigos. Jacob Neusner no es cualquier persona, es un rabino estudioso, muy preparado y estudiado, y él nos está dando evidencia y está declarando la verdad sobre lo que es el judaísmo rabínico. Y bueno, amigos, yo quise aquí ponerles como agregado varios recortes del libro de este rabino Jacob Neusner. Aquí está la portada del libro y bueno, aquí en estos recortes que yo encontré, fui viendo mucha evidencia de lo que hemos estado comentando y de lo que ha comentado Michael Hoffman en su libro. Por ejemplo, dice que el Talmud de Babilonia fue el documento del clímax, o sea, la conclusión de toda la literatura rabínica, por ejemplo, por decir una cita. Pero aquí viene mucha información sobre eso. Está ahí a la mano, ahí lo pongo el recorte. Y bueno, continuaremos para no tardarnos tanto. Pero es algo muy real lo que hemos estado hablando y leyendo en el libro. Bueno, amigos, continuamos leyendo el libro. Dice, no el libro del Génesis, no el Pentateuco, pero la Mishnah es el primer documento del judaísmo que se encuentra en el centro del sistema, como dice este rabino Jacob Neusner. ¿Cómo se puede decir entonces que el judaísmo representa la enseñanza de Moisés? Cuando la Biblia no es el centro del sistema, ¿es esto lo que enseñó Moisés? Puede resultar sorprendente y hasta choqueante saber que los rabinos son conscientes de su monopolio, fraude y admiten en privado entre ellos que su sistema no tiene ninguna base en Moisés. Y bueno, amigos, no solamente en privado, sino que en sus mismos libros y escritos lo mencionan ellos. Es algo muy real. En un pasaje críptico de un libro de la Cábala judía, escuchemos este tema, porque lo va a comenzar a tratar el libro, la Cábala. Este libro, Tikkunei Zohar, IR 27b, es la cita. En este pasaje críptico, hacen un doble sentido. Hay una referencia a que la Mishnah es en realidad el lugar de enterramiento de Moisés. ¿Cómo ha sido tan fundamentalmente distorsionada nuestra comprensión del judaísmo, amigos? Eso es algo que a mí me sorprende. ¿Por qué los cristianos piensan que el judaísmo se basa en la Biblia todavía? Es muy claro que no es así. ¿Cómo ha sido que ha sido distorsionada nuestra comprensión? Bueno, yo creo que ha sido un trabajo pues ya de muchos años, de lo que les hicieron creer a los pastores y cómo se infiltró el judaísmo en la iglesia. Pero continuemos. ¿Cómo se ha perpetrado un fraude tan grande como la afirmación de que el judaísmo rabínico se basa en la Biblia? Cuando el judaísmo en realidad comenzó con la Mishnah, el Talmud de Babilonia, con Yehuda Hanashi, de Cristo en adelante. Cuando el judaísmo en realidad comenzó con la Mishnah, el Talmud de Babilonia. Parte de la respuesta se puede encontrar en el hecho de que el judaísmo comenzó a infiltrarse seriamente en la Iglesia Católica y contribuyó también al surgimiento de ciertas denominaciones
importantes del protestantismo. Ahí está la clave, amigos. Gracias a un mito que ganó prestigio durante el Renacimiento. La naturaleza de esta desinformación deliberadamente plantada era que la religión del judaísmo era la religión bíblica por excelencia, y que para que un cristiano intelectual o buscador espiritual conociera verdaderamente el Antiguo Testamento, era necesario consultar en cierto grado a un rabino. Claro que todo esto es un mito, ¿verdad? Ha sido una misión de irse infiltrando y de cambiar la percepción generalizada de todo el cristianismo para hacer creer a los cristianos de que el judaísmo era la religión bíblica por excelencia, amigos, y lo cual es algo totalmente erróneo. Continuamos, amigos. La infiltración oculta de la iglesia estaba muy avanzada en el siglo XV, cuando la escuela hermética neoplatónica de los llamados cabalistas cristianos, entre comillas, dirigida por Pico de la Mirandola, hizo circular la tesis cabalística en Roma, cuyo tema central era que ninguna ciencia puede convencernos mejor de la divinidad de Cristo que la magia y la cábala. ¡Wow! Sorprendente, amigos. ¿No lo creen? El rabino Ben Zion Bosser afirma que el Papa Sixto estaba tan encantado con su trabajo, o sea, el de Pico de la Mirandola, que lo instó a traducir los textos cabalísticos al latín para el uso de los estudiantes de teología. Ahí viene la cita. Pico fue seguido en 1517 por Johannes Reuchlin, cuyo de arte cabalística puso la gematria, que este es un sistema numerológico judío de la cábala, para usar en el estudio de la Biblia, por el homenaje de 1525 del monje franciscano Francesco Giorgi al Zohar, de Harmonia Mundi y de Oculta Filosofía, de 1531 de Cornelius Agripa. Todas estas son citas, amigos. Todo esto culminó en la obra maestra oculta de 1564, Monas Hieroglyphica, de la figura reinante del ocultismo protestante, el matemático Dr. John 007D, astrólogo real de la reina Isabel I y fundador de la masonería. Así es, amigos, por medio de esta doctrina de la cábala, esta doctrina esotérica ocultista que se fue infiltrando en la iglesia a través de la iglesia católica y también de las principales denominaciones protestantes, es que ellos fueron infiltrando y fueron cambiando la percepción de los cristianos. Y aquí, bueno, vemos varias imágenes que les quise yo poner que son de la cábala. Vean toda la simbología de la serpiente a través de la sefirot, de la cábala, y bueno, vean la misma simbología, cómo todo empata. Y bueno, amigos, quise ponerles aquí esta carátula de Wikipedia sobre los cristianos cabalistas. Y vemos que el primero o el principal es Pico de la Mirandola. Vemos aquí su información. Vemos también a Johann Reuchlin. Y bueno, aquí viene toda la información de cómo estos cabalistas cristianos fueron infiltrando a la Iglesia Católica y a las principales denominaciones protestantes sobre esta doctrina de la cábala, del libro del Zohar. Es una doctrina que no tiene nada que ver con la Biblia. Interesante, ¿no lo creen? Y bueno, también quise poner esta carátula sobre lo que es la cábala, que significa tradición, recepción o correspondencia. Interesante, ¿no? Tradición. Como Jesús confrontó a los fariseos sobre su tradición oral, es una disciplina y escuela de pensamiento esotérico, relacionada con los esenios y el judaísmo jasídico. Un cabalista tradicional en el judaísmo rabínico es denominado Mekubal. Utiliza varios métodos para analizar sentidos recónditos de la Torá, textos sagrados de los judíos, al que los cristianos denominan Pentateuco, que representan los primeros 5 libros de la Biblia. Y bueno, amigos, vemos aquí toda la definición de lo que es la cábala. Vemos que es una literatura judía que utiliza métodos diferentes para analizar sentidos recónditos de la Torá. Ya cuando empezamos a hablar de cosas escondidas, ocultas, recónditas, secretas, pues ya es algo que no es muy confiable. No es nada confiable, amigos. Pero bueno, la cábala se refiere a una serie de enseñanzas esotéricas que intentan explicar la relación entre Dios e Ein Sof
el infinito, un ser infinito que es inmutable, eterno y misterioso, y el universo perecedero, finito, creado por Dios. Nada que ver con la enseñanza bíblica, ¿no creen? Y bueno, amigos, aquí vienen los orígenes de la Cábala. Se desarrolló dentro de la esfera de las tradiciones judías. Los cabalistas frecuentemente utilizan las fuentes clásicas del judaísmo para explicar y demostrar sus esotéricas enseñanzas. Estas enseñanzas son utilizadas por los seguidores del judaísmo para definir el significado esencial de la Biblia hebrea. O sea que con sus tradiciones quieren interpretar con otros métodos diferentes, sacar cosas de la Biblia. Me parece muy que quieren torcer la Biblia a algo que ellos quieren, como distorsionar las enseñanzas bíblicas a otra cosa diferente. Los seguidores tradicionales de la Cábala afirman que esta surgió antes de cualquier otra religión en el mundo. ¡Wow! Que sirvió a base para elaborar la filosofía primordial de la creación. Indica que la Cábala apareció como una forma temprana del misticismo judío en los siglos XII, XII y XIII, en el sur de Francia y España, siendo reinterpretada del Renacimiento en el judaísmo místico en el siglo XVIII, en la Palestina otomana. Fue popularizada en la forma del judaísmo hasídico. ¿Y la Biblia? ¿Dónde quedó, amigos? El libro Tomer de Ora es una obra del rabino Moisés Cordovero. El libro es una aproximación a la mística cabalística y especula sobre cómo las elecciones personales tienen implicaciones con el cosmos. Órale, lo inventó un rabino. El rabino Isaac Luria es considerado como el padre de la Cábala. El padre de la Cábala es un rabino. ¿Y la Biblia dónde quedó? Fue popularizada en la forma del judaísmo hasídico. Muy bien, amigos. Y bueno, pues aquí viene todo. Viene también el escritor italiano Pico de la Mirandola, que es el que menciona Michael Hoffman en su libro, el alemán Johannes Reuchlin, y estos son los cabalistas cristianos, ¿verdad? Que como ya se empezó a infiltrar al cristianismo, a la iglesia católica y al protestantismo también, ¿no? Muy bien, amigos, continuamos. Y pues yo quise agregar esto de Albert Pike, que es un personaje muy respetado por la masonería y que escribió un libro muy importante en la masonería que es Morals and Dogma. Fue un abogado estadounidense, militar, escritor y destacado activista francmasón. En 1859 fue elegido soberano gran comendador del Supremo Consejo del Grado 33, una de las dos divisiones orgánicas del rito escocés antiguo y aceptado en los Estados Unidos, que ejerció hasta su fallecimiento. Es el autor del libro Morals and Dogma, como vimos, que se convirtió en un guía para la interpretación del simbolismo francmasónico. El autor concede a la Cábala un protagonismo preponderante como herramienta para conseguir este propósito y analiza su importancia dentro de la doctrina y simbolismo masónicos. Pero ¿cómo, amigos? La Cábala la escribieron rabinos y la Cábala tiene un gran protagonismo dentro de la masonería. ¡Wow! Sorprendente, ¿no creen? Como que todo empieza ya a engranar y a concordar mucho. Y bueno, amigos, yo aquí quise poner aquí estos recortes del libro ese, Morals and Dogma, donde habla sobre esto que estamos comentando. Dice, por ejemplo, por la disposición del alfabeto, las combinaciones de números, esto es la gematria que vimos ahorita, la inversión de letras en la escritura y los significados ocultos que pretendían descubrir allí, la cábala es la clave de las ciencias ocultas, la masonería y los gnósticos que nacieron de los cabalistas. ¡Órale! O sea, todo esto nació de la cábala. La masonería, los cristianos gnósticos. ¿Y quién escribió la cábala? Los rabinos. O sea, los rabinos están detrás de todo esto. Sorprendente, ¿no creen? La ciencia de los números, o sea, la gematria, representaba no solo las cualidades aritméticas, sino también toda la grandeza, toda la proporción. Por ella llegamos necesariamente al descubrimiento del principio, o causa primera de las cosas, llamado en la actualidad el absoluto. Y bueno, pues ahí viene todo, amigos, bla, 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 bla. Esto lo tomé de los recortes que saqué del libro de Albert Pike, Morals and Dogma. Y pues todo empieza a engranar y a concordar muy bien, ¿no creen? Este recorte yo lo hice de un video donde un rabino está enseñando sobre la cábala. Y bueno, pues principalmente se basan en este libro Zohar.
que ya vimos que lo escribió el rabino Simón Bar Yochai. Y bueno, pues en este video son clases de Cábala. De hecho, pues hay muchos videos sobre la Cábala también en YouTube, de clases de muchos diferentes rabinos. Y bueno, pues en este yo vi que dice época donde la religión será gobernada por Eret Rab, o sea, los rabinos y sacerdotes, como a través de la masonería, de la Cábala. También dicen así en el curso básico de Cábala que me metí a ver. El alma judía siempre reencarna en judío. ¿Reencarnación? Esta doctrina de reencarnación no está en la Biblia. Pues porque los judíos no se basan en la Biblia, ya vimos eso, entonces, muy claro, ¿no? Ya creen en otras cosas. A menos que por libre elección se salga del grupo, entonces reencarna fuera del judaísmo con la oportunidad de regresar. Vas reencarnando en distintos cuerpos y vas aprendiendo según ellos. Bueno, esto no viene en la Biblia. Y dicen, alma no judía nunca reencarnará en judío. Uy, qué racistas. Judío en cuerpo, no judío para descansar del deseo de recibir. Hijo de madre judía es judío. No existe proselitismo por lo mismo. Así es, amigos. El judaísmo es una religión de raza. No les interesa a ellos proselitismo o que se conviertan y que ellos se agreguen a su religión. Simplemente quieren su religión para ellos. Entonces yo creo que por eso hicieron el tema de la cábala, para así infiltrarse en el cristianismo, en la iglesia católica, en el cristianismo protestante, para crear la masonería y así hacer sentir al no judío como que es parte de la revelación secreta esta y hacerlos creer como que son parte de este grupo selecto de sabios y de conocedores de doctrinas ocultas y secretas, lo cual es pura basura y es inservible, amigos. No es nada que ver con la Biblia, no es nada que ver con Jehová, no es nada que ver con Jesús, no tiene nada que ver con eso. No nos sirve de nada, amigos, la verdad. Dice también en la clase de Cábala, Israel es el corazón del mundo. Dicen ellos en su clase también. Todos quieren ser parte de Israel. Pues ahora yo creo que sí, todos los engañados ahora ya quieren ser parte de Israel. Naciones que al dominar al pueblo judío se convierten en potencias. Órale. Israel es el microcosmos del mundo. Órale. ¿Y la Biblia? ¿Y Jesús? ¿Dónde quedó aquí? No les interesa nada de eso, amigos. Ellos quieren ser el corazón del mundo, la piedra angular de todo. Y muchos cristianos ya están engañados con estas cosas, con estos mitos y estas fantasías. Pues yo creo que por eso está tan dañada la iglesia hoy en nuestros días. Ok, amigos, continuamos con el libro. En los tiempos modernos, la histeria azotada en torno a los conceptos de antisemitismo y holocausto provocó que los gentiles y cristianos, asustados y cargados de culpa, detuvieran casi toda investigación crítica sobre la tesis de que el judaísmo es sinónimo del Antiguo Testamento. Ver la tesis con escepticismo se convirtió en otro crimen mental, otro ejercicio atroz de antisemitismo, que por supuesto conduciría inevitablemente a otro holocausto. O sea que ya nadie los puede criticar, ya nadie puede investigar su religión o hablar cualquier cosita en contra, ya te quieren tachar de antisemita. O que quieres hacer otro holocausto o matar gente inocente y para nada. Simplemente es ver objetivamente la información de sus mismos libros de ellos y de su misma religión de ellos. Continuamos. Mediante este dispositivo de intimidación impresionantemente efectivo, el engaño de que el judaísmo era la religión bíblica del Antiguo Testamento fue validado y se le dio un prestigio casi universal. Pero los consejos asustados no son buenos eruditos ni buenos cristianos. Como deja claro William Scott Green de la Universidad de Rochester, colaborador del libro Rabbinic Judaism del rabino Jacob Neusner, que dice, es muy común clasificar el judaísmo rabínico como una religión en la que la práctica y la creencia se derivan del estudio y la interpretación de las escrituras, o sea, la Biblia. El modelo describe el judaísmo rabínico como un desarrollo exegético de las escrituras mismas.
El modelo hace de la lectura y la interpretación de la Biblia las actividades rabínicas por excelencia. El judaísmo rabínico surge como centrado en la Biblia leída, la Biblia estudiada, la Biblia interpretada, la Biblia puesta en práctica. De hecho, la imagen de rabinos como lectores de la Biblia que exponen su religión a partir de las escrituras tiene una poderosa plausibilidad intuitiva en una cultura en la que la religión se concibe principalmente en términos protestantes. Pero el modelo bloquea nuestra percepción de las particularidades de la cultura rabínica. El interés de los rabinos en las escrituras no era exhaustivo, y vastos segmentos de ella, incluida gran parte de la profecía y la historia deuteronómica, escaparon de su interpretación. Las escrituras de la Biblia no determinaron la agenda ni proporcionaron el enfoque omnipresente de la imaginación y la actividad literaria rabínica. Porciones sustanciales de la enseñanza rabínica, por ejemplo, sobre asuntos tan básicos e importantes como la observancia del sábado, tienen escaso apoyo bíblico. El complejo de las prácticas ordenadas rabínicamente, incluyendo la mayoría de las reglas para el tratamiento de las escrituras mismas, no se derivan de las escrituras de la Biblia en lo absoluto. La preocupación inicial del rabinismo fue la elaboración y el refinamiento de su propia raíz. Ojo amigos, de su propia raíz. Hacer su propia raíz, su propio comienzo de sus tradiciones, de sus escrituras propias. Ya la Biblia ya no, como lo vimos anteriormente. Ya ellos no querían estar enlazados con nada que Jesús ni nada de la Biblia, porque eso apoyaría a Jesús mismo. Adjuntar el sistema rabínico a las escrituras, eso quedó secundario, no fue algo primordial. Por lo tanto, es engañoso describir al judaísmo rabínico principalmente como la consecuencia de un proceso exegético o el desarrollo orgánico de las escrituras. Más bien, el rabinismo comenzó como el trabajo de un grupo pequeño, ambicioso y homogéneo de pseudo sacerdotes en el siglo III. Los rabinos expresaron su autoconcepto en la ideología de la Torá oral, o sea, el Talmud, que sostenía que Dios, a través de Moisés, habían dado un cuerpo completo de enseñanzas o prácticas, o sea, halakot, o sea, leyes, no incluidas en la Biblia, solo para el establecimiento rabínico. Vuelven a hablar sobre este mito, ¿verdad? Aquí lo mencionan ellos en su libro. Y aquí viene la cita, Rabbinic Judaism, es el libro donde mencionan esto. Y bueno amigos, yo quise agregar esto, que es de una página judía, y bueno, que es como un ejemplo, ¿no? Dice, Halajot Yom Kippur, que es leyes del día del perdón. Dijeron nuestros sabios que hay un precepto de aumentar en comidas el día anterior del ayuno de Yom Kippur. Los entendidos en la Kabbalah dicen que hay que comer en lo posible de la cantidad de alimento que una persona come en 2 días, con la intención de hacer las correcciones que respectan al día 9 y al siguiente día 10 de Tishri. Lo importante es que la intención sea con el fin de cumplir lo que respecta al cielo y no con el fin de llenar nuestro estómago. En la primer comida de la víspera del ayuno, en la mañana, es bueno comer pescado, ya que esto tiene influencia muy grande en el cielo. Hay una costumbre muy antigua de la víspera de Yom Kippur que hacer caparot. Esto consistía en traer una gallina y pasarla sobre la cabeza del propietario, diciendo que este animal va a ser el sustituto de nuestra sentencia. Esta obligación es tanto para el hombre como para la mujer. Inclusive es bueno hacerlo por los chicos. Y bueno, es un ejemplo de las reglas, por ejemplo. Y aquí dice que los entendidos en la Cábala. Entonces vemos que el judaísmo es una gran influencia de la Cábala y de tradiciones de hombres. Y bueno, por ejemplo, esta tradición de pasarse una gallina, aquí vemos en la foto, pasarse una gallina sobre la cabeza, es como una tradición para estas fechas de Yom Kippur. Pero no tiene nada que ver en la Biblia eso, ni tiene un apoyo ni un sustento bíblico, porque esta religión ya no tiene nada que ver con la Biblia. Y bueno amigos, continuamos leyendo el libro. William Scott Green da el origen del judaísmo en el año 70 a.C. Aunque sustituye la palabra judaísmo por la palabra rabinismo, que sería muy correcto, es útil recordar que el catalizador inicial del rabinismo no fue ni la canonización de la Biblia hebrea ni la investigación de las escrituras, sino la desaparición del segundo templo.
Eso fue el catalizador inicial del rabinismo, o sea, del judaísmo nuevo, rabínico talmúdico. El judaísmo moderno es el producto de un grupo pequeño, ambicioso y homogéneo de pseudo sacerdotes. El Talmud, comenzando con la Mishnah, es la principal escritura de la religión del judaísmo de hoy en día. Los grandes fariseos, sabios de bendita memoria, entre comillas, decretan esto ellos mismos en el Talmud. Shabbat 15c y Baba Metzia 33a surgen las tres proposiciones del reverenciado rabino Shimon Bar Yochai, que odiaba a los gentiles, por cierto, o sea, los no judíos. Uno de los más honrados de todos los sabios rabinos judíos, cuyo supuesto lugar de enterramiento de esta persona está en el Estado israelí y que es el escenario de una enorme peregrinación anual masiva. Yochai escribió: A. El que se ocupa de las escrituras gana mérito que no es mérito, o sea, de la Biblia. B. El que se ocupa de la Mishnah gana mérito, por el cual la gente recibe una recompensa. C. Aquel que se ocupa del Talmud, no hay fuente de mérito mayor que esta. ¡Wow! Pone el Talmud sobre encima que la Biblia. Muy claro. ¿Qué parte de la anterior declaración intachable del supremo libro sagrado del judaísmo, el Talmud, no comprenden los pastores y los cristianos? Yo creo que no es de que comprendan, yo creo que es de que no quieren verlo. Quieren seguir con esta mentira, con este mito de que el judaísmo moderno o los israelíes de ahorita son los del Antiguo Testamento y que nosotros somos los cristianos, los hermanos menores, y lo cual no concuerda, lo cual es una gran mentira y es un gran error, es un gran engaño. Continuamos, el estudio del Antiguo Testamento se denigra en el judaísmo, a menos que se vea a través del prisma distorsionante del Talmud. Esto es lo que Jesucristo declaró en el capítulo 7 de Marcos, acerca de la tradición oral de los ancianos, que se convirtió en el Talmud cuando fue escrito, hace que la Biblia no tenga efecto. El judaísmo es la religión de la tradición de los ancianos y la anulación del Antiguo Testamento. Exactamente como dijo Jesucristo. Sin embargo, sus audaces palabras de verdad son tan políticamente incorrectas en nuestra era judía actual, que por temor a los judíos, los predicadores de hoy, que dicen ser seguidores de Jesús, deben dar un salto mortal en las escrituras y en sus predicaciones para borrar las propias palabras de advertencia de Cristo y asimismo ajustarse al dogma de hierro de que los seguidores del judaísmo rabínico moderno son el pueblo de la Biblia. Muy claro. De hecho lo son, pero ese libro no son las escrituras del Antiguo Testamento. Es el Talmud de Babilonia. Muy claro, amigos. Continuamos, amigos. Siguiente tema. Fetiche ritual de muerte. Los rollos de la Torá. Biblia Pentateuco. Ahora el lector puede preguntar, ¿pero qué pasa con los rollos de la Torá que se llevan a través de las sinagogas con tanta reverencia? Bueno, ¿qué pasa con eso? Todo idólatra venera su tótem, pero la adoración de una cosa muerta no le da vida. Los rollos mutilados de Sefer Torah que se llevan en los ritos paganos de la sinagoga no contienen vocales. Los rollos están compuestos íntegramente en consonantes. Estos pergaminos son casi ilegibles y prácticamente sin sentido. Estos paganos judíos los reverencian como reliquias sagradas, como dioses falsos en un juego de sustitución. Jehová destruyó el templo y se llevó el lugar santísimo cuando se rasgó el velo en la cruz de Cristo. Y aquí vienen las citas bíblicas, Mateo 27:51, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Marcos 15:38, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Lucas 23:45, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Y aquí puse una foto, amigos, de qué es el velo que se rasgó por la mitad. Es una foto de un ejemplo, ¿verdad? De cuando estaba el templo en la época de Cristo, cuando lo crucifican, el momento que él muere, la tierra tiembla, las rocas se partieron, el sol se oscureció, o sea, fue un cataclismo, todo tembló, todo, y en el templo, ahí estaban los sacerdotes, y el velo se partió a la mitad, que es esta cortina que separaba el lugar santo
del lugar santísimo. Ese velo nadie lo podía cruzar, nada más el sumo sacerdote lo podía cruzar en una fecha en especial. A partir de la muerte de Cristo, esto del templo, del lugar santísimo, se partió, se abrió, y al creer tú en Jesús, tienes apertura al lugar santísimo, creyendo en Jesús. O sea que las reliquias y el templo y todo eso del Antiguo Testamento ya es obsoleto, que ni siquiera ya lo llevaban bien los fariseos en ese tiempo, ¿verdad? Por eso era necesario que se renovara con un nuevo pacto que es con Cristo Jesús. Con esto no tenía ningún lugar bíblicamente auténtico a donde volverse, que es cuando se destruye el templo. Hay que recordar que cuando Jesús pasa esto que les digo, que se rompe el velo, Jesús muere en la cruz, resucita y pasa todo lo que viene en la Biblia, ¿verdad? Después, en la historia oficial lo dice, Roma destruye el templo, hay una gran revuelta en Palestina, que en aquel entonces era gobernada por Roma, y Roma destruye el templo y se lleva las reliquias, los lugares sagrados, y todo esto está escrito en la historia oficial. Entonces, los judíos se quedaron sin templo, sin el lugar santísimo, el velo se rasgó con la muerte de Jesús, ya no hay reliquias, ya no hay templo, o sea, ya no hay para llevar lo poquito que quedaba de la religión original judía, se acabó. Ya no hay lugar, templo, sagrado, las reliquias se las llevaron, o sea, quedaron sin nada. Por eso mismo era necesario reformular toda la religión, y es donde los fariseos dicen, pues las tradiciones las comenzamos a escribir, y es donde Yehuda Hanashi comienza a compilar todo lo que es la Mishnah. Se reformula toda la religión judía. Ya nada que tiene que ver con la del Antiguo Testamento, y lo poquito que quedaba se destruyó en el año 70 después de Cristo con los romanos en la destrucción del templo. Que todo eso lo profetizó Jesús antes. Jesús avisó que el templo sería destruido y que no quedaría piedra sobre piedra. Actualmente en Israel, el que se llama Muro de los Lamentos en Israel, que según ellos es parte de este templo, lo cual ya es comprobado, ya está totalmente comprobado que no, que esa era una fortaleza, que creo que era de los romanos, una fortaleza de Herodes o algo así, de los romanos, y es parte de lo que quedó de esa fortaleza. Pero nada que ver con el templo. Del templo no quedó nada, amigos. Entonces, continuamos con lo que dice el libro, después de esta breve explicación. Con esto, no tenían ningún lugar bíblicamente auténtico a donde volverse, excepto hacia Jesucristo, que eso es lo que debieran haber hecho, amigos. Pero lo rechazaron, y en su perversidad inventaron la religión del judaísmo rabínico, y establecieron la idolatría de los rollos como un sustituto del templo y del lugar santísimo. Los rollos que se refiere el libro, amigos, son los que vemos aquí en la foto, que son como un simple fetiche, un tótem, como si fuera un ídolo, que ellos cargan, que ellos llevan, pero realmente no los abren, son reliquias que son inservibles, o sea, no. Esta es la Biblia de ellos, la tienen como una reliquia antigua, nada más, como un símbolo, ya ni siquiera lo leen. Es como algo muerto la Biblia para ellos. Debido a que los rollos no se pueden leer y no derivan su estatus sagrado de su inteligibilidad textual, sino como artefactos físicos para ser adorados en su estado corporal, los rabinos suplieron su contenido memorizando anteriores interpretaciones rabínicas y agregaron los rollos al objeto material que constituye el texto del pergamino Ketib, y solo como adornos. Todo el proceso de mutilar las escrituras y luego dejar la decisión sobre su lectura y significado a una casta de pseudosacerdotes rabinos es quizá el último desprecio simbólico de la Biblia. Aquí es necesario reflexionar sobre el hecho de que el judaísmo rabínico no implica de ninguna manera el culto a Jehová, el Dios de la Biblia. El Dios del judaísmo es el propio pueblo judío encarnado en sus rabinos. El judaísmo es la adoración de la sangre judía en la persona del mismo rabino, que son los que dictaron la Torá oral o el Talmud. La propia raza judía se convierte en Dios por este medio de las tradiciones de los ancianos, o sea, el Talmud. El espectáculo tonto que rodea a cómo leer los rollos de la Torá Sefer ilustra esto. Al estudiar las discusiones talmúdicas sobre este tema, se avanzan varias escuelas de pensamiento con respecto
a la inteligibilidad superior de las vocales frente a las consonantes o viceversa. Sanedrín 3b, 4b y Megilá 25b. La mecánica arcana de acentos, pausas, acentos, glosas, omisiones y versificaciones se intercambian hasta que un forastero que mira este fárrago solo puede rascarse la cabeza con asombro de cómo se logrará alguna vez la comprensión de este texto de los pergaminos bíblicos de la Torá. Y ese es exactamente el punto. Lo que enseña estos pasajes talmúdicos no es cómo encontrar la clave de los textos mutilados de la Torá, tal como se presentan en los tótems de los pergaminos. La comprensión del texto bíblico redactada no es el objetivo de la lección talmúdica que se imparte, sino que la lección se centra en la ambigüedad de las escrituras, escritas cuando se ven sin la intervención de la interpretación rabínica. Y aquí vemos la foto de un ejemplo de los pergaminos que ellos tienen y la escritura tan rara que ellos tienen en los pergaminos, donde ni siquiera la leen y es muy difícil leerla porque no les interesa leerla simplemente como un adorno. Lo que ellos leen es el Talmud. El mensaje que Satanás ha estado susurrando a los oídos de aquellos imbuidos del impuro espíritu talmúdico cabalístico, desde que esta multitud rodeó por primera vez la reluciente estatua de un becerro de color amarillo y rojo, le ofreció reverencia, es que el texto escrito del Antiguo Testamento no es suficiente, es incompleto y ausente. De hecho, el judaísmo enseña que es completamente incomprensible y en última instancia mudo a menos que se enseñe de la boca de los rabinos talmúdicos. El mensaje apenas oculto de las discusiones talmúdicas citadas anteriormente es que son los rabinos y no la Biblia quienes son la fuente de toda gnosis, sabiduría y santidad piadosa. El judaísmo es la teología misma de la anulación bíblica antiguo testamentaria, exactamente como lo declaró Cristo. Ha desarrollado todo un sistema de anulación bíblica y lo ha codificado rígidamente. El símbolo de esta anulación es el rollo idólatra de la Torá en la sinagoga, que contiene las escrituras del Antiguo Testamento, sino una burla de ellas. Han sido suprimidas, expurgadas y reescritas hasta el punto de ser casi irreconocibles para cualquiera, excepto para los mismos rabinos. El Talmud aclara el horror central en el centro de este corazón de oscuridad al enseñar que la falsificación de las escrituras es fundamental para comprender las escrituras, y que este sistema de falsificación fue dado en secreto a Moisés. ¡Qué gran mentira, amigos! La vocalización de los escribas, las omisiones de los escribas y las palabras de las escrituras que se leen pero no se escriben, y los pasajes de las escrituras que se escriben pero no se leen, son prácticas reveladas a Moisés desde el Sinaí. ¡Qué raro! En otras palabras, la tradición rabínica, reclamando la sanción del propio Moisés, decide cómo se leen los textos bíblicos, qué partes se suprimen o tergiversan y qué palabras de la tradición de los ancianos se promulgan con autoridad. Por tanto, la presentación y el significado del texto bíblico están indisolublemente ligados a la tradición rabínica. El judaísmo rabínico enseña que la clave del significado de la Biblia no está en la Biblia misma, reside exclusivamente en el saber secreto de los rabinos. ¿Cuán diferente es esta epistemología del judaísmo rabínico de la de Cristo, no creen? Quien proclamó y quien no dijo nada en secreto, o sea Jesús, quien proclamó todo y que no dijo nada en secreto. Juan 18:20, la cita bíblica de esto. Es el secreto el arte sacerdotal, la tradición oculta y el culto a la personalidad de los rabinos, lo único que determina en el judaísmo cómo se manipulará la Biblia. Muy interesante, amigos. Muy interesante y muy claro todo. Cada vez vamos descubriendo más cosas y cada vez el libro va dándonos más detalles de esta nueva religión rabínica talmúdica. Y bueno, amigos, me despido. Terminamos el capítulo del día de hoy. Terminamos la parte 4 y nos vemos en el próximo video. Saludos, amigos.